este momento les voy a compartir para que demos inicio a la clase. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que corresponde analizar son los recursos que son viables en el juicio ordinario laboral, y hay uno específico por ahí que vamos a ver al final. En la clase anterior pues terminamos de ver hasta sentencia, ¿verdad? En esa fase nos quedamos en la fase de emisión de la sentencia por parte del juez de trabajo. Y entonces ahora nos corresponde analizar cuáles son los recursos que establece el Código de Trabajo para impugnar las decisiones de los jueces de trabajo. Entonces, como una definición, yo entiendo que ustedes ya conocen en sí qué son los recursos, pero estos constituyen el mecanismo que permite atacar o cuestionar las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo, en nuestro caso en particular, que es el derecho procesal del trabajo, con el objeto de obligar a que se revise lo resuelto. Entonces, en atención a ello, y vamos a iniciar analizando un poco en qué consiste el recurso de revocatoria, que se encuentra regulado en el artículo 365 del Código de Trabajo. Por ahí traté de ubicarles fallos en los que la Corte ha emitido pronunciamiento respecto de cada recurso. Yo les coloqué un párrafo donde está lo toral que ha dicho la Corte. Sin embargo, les voy a cargar las sentencias y sí les pido por favor que lean los fallos de la Corte en ese sentido, porque de ahí vendrán preguntas de exámenes ya en casos prácticos. Entonces, el recurso de revocatoria es el recurso que persigue obligar al propio juez que dictó la resolución a que la revise, revocarla si es procedente y dictar la resolución que conforme la ley corresponda. El artículo 365, que es el que regula este recurso y los demás que vamos a ver más adelante, establece que contra las resoluciones que no sean definitivas, es decir, resoluciones de mero trámite, resoluciones que dan impulso al proceso, procede el recurso de revocatoria. Este debe interponerse en el momento en que se emite la resolución. Recuérdense que en este caso estamos en una audiencia oral, entonces en ese momento es viable presentar el recurso de revocatoria y debe interponerse, aquí como les dije, en el momento de la resolución, si la misma hubiera sido dictada durante la audiencia, y dentro de 24 horas si la resolución es una resolución escrita, ¿verdad? Por ejemplo, la resolución de admisión a trámite de la demanda. Recuerdan que como vimos en clases anteriores, esta resolución la emite el juzgado de admisión de demandas y posteriormente la ordena ahí mismo, señala día y hora para el inicio de la audiencia oral. Entonces esta se notifica por escrito. Esta resolución, por ser de mero trámite, sería susceptible de impugnarse por vía de revocatoria, y para eso tenemos un plazo de 24 horas que regula el artículo 365 del Código de Trabajo. Aquí les coloqué un parrafito en esta sentencia del caso 465-2017, en el que la Corte indicó: en el presente caso, se advierte que contra el acto señalado como reclamado, que era un rechazo de excepción dilatoria de falta de personalidad, el postulante interpuso recurso de revocatoria, el que de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del Código de Trabajo resultaba idóneo, porque la resolución recurrida al decidir sobre la admisibilidad de aquella excepción, un rechazo, constituye un mero decreto cuyas características lo hacen encuadrar en el supuesto de procedencia de la revocatoria, al no ser una resolución definitiva y haberse proferido en audiencia. Entonces, en conclusión, el recurso de revocatoria es viable únicamente para resoluciones de mero trámite, que no deciden el fondo del asunto principal.
Continuamos con los recursos, siempre regulados en el artículo 365 del Código de Trabajo. Y seguimos con el recurso de nulidad. Este procede contra actos y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sea procedente el recurso de apelación. Más adelante les voy a mostrar una sentencia de la Corte en el que se analiza este recurso de nulidad, pero quiero enfatizarles que el recurso de nulidad que regula el Código de Trabajo, la Corte de Constitucionalidad sí ha interpretado este recurso y ha indicado que este recurso no es viable en sí contra resoluciones, sino que el recurso de nulidad debe atacar violaciones al debido proceso. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado porque si bien el artículo 365 da a entender que podría plantearse contra una resolución en sí, hay que tener presente que conforme lo ha interpretado la Corte de Constitucionalidad en su jurisprudencia, este únicamente sería viable para atacar violaciones al procedimiento. Más adelante les voy a leer ahí un parrafito de una sentencia. El recurso de nulidad se interpondrá dentro del tercero día de conocida la infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que se haya dado en audiencia y a partir de la notificación de los demás, en los demás casos, perdonen, ahí coloqué mal. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el procedimiento. Este también se interpone ante el juez. El tribunal le dará trámite inmediatamente, mandando ir por 24 horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá dentro de 24 horas. Es decir, tenemos 3 días para presentar la nulidad, contado a partir, por ejemplo, de que se celebró la audiencia y se llevó a cabo la violación al debido proceso, o a partir de que se notificaron ciertas actuaciones y ahí se determinó violación al debido proceso. Contra la resolución que resuelva el recurso de nulidad, cuando fuere dictada en primera instancia, cabe el recurso de apelación, que deberá interponerse dentro de 24 horas de su notificación y ser resuelto dentro de los 3 días siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva, sin audiencia de las partes. Vean, acá hay varios criterios de la Corte. Por ejemplo, muchas veces cuando se rechaza un recurso de nulidad en materia laboral, las partes piensan que también esta resolución de rechazo es apelable. Sin embargo, la Corte ha indicado que únicamente es apelable la decisión que resuelve el recurso de nulidad, pero cuando conoce fondo. Es decir, la declara sin lugar y da argumentos de por qué no era viable o era viable, o se había infringido el debido proceso. De lo contrario, si estamos hablando de un rechazo de nulidad, ahí sí no sería viable presentar el recurso de apelación. Licenciada, buenas noches. Perdone, me confundí un poquito de eso, lo que usted estaba diciendo de la apelación. No sé si me podría explicar un poquito más despacio. Sí, miren, procede recurso de apelación contra la decisión que conoce el fondo de una nulidad, es decir, contra la que decide en sí si se violó o no el debido proceso por parte del juez. ¿Sí? Da argumentos y contesta todos los argumentos respecto de la nulidad. Conoce fondo, es decir, declara sin lugar el recurso de nulidad. Conforme la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, no es viable la apelación contra el rechazo in limine del recurso de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Se rechazó, no se entró a conocer el fondo, es decir, ni siquiera se le dieron respuesta a sus argumentos de nulidad. No sé si me explico ahí. Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Contra este rechazo de nulidad,
por no ser viable la apelación conforme lo ha dicho la Corte en su jurisprudencia, procede revocatoria. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho que el rechazo de la nulidad, por ser de mero trámite, constituye un decreto susceptible de impugnarse por vía de revocatoria. Eso sí, anótenlo porque no están las diapositivas. ¿Podría repetirlo, licenciada? Disculpe. Todo lo de la apelación. Lo que dijo que no estaban las diapositivas. Sí, que contra los rechazos de los recursos de nulidad no es viable presentar recurso de apelación. La Corte de Constitucionalidad en su jurisprudencia ha indicado que los rechazos de la nulidad constituyen meros decretos de trámite que, por ser decretos, son susceptibles de impugnarse por vía de revocatoria. Únicamente los rechazos. Si se entra a conocer la nulidad y la nulidad es declarada sin lugar, entonces ahí sí es viable presentar apelación contra esa declaratoria sin lugar de la nulidad. En esa apelación que usted dice, licenciada, es porque el juez sí estudió lo que la otra parte estaba pidiendo, que se violó el proceso, ¿verdad? Ahí sí el juez empezó a conocer, ¿verdad? Así es. El juez emitió pronunciamiento de fondo. ¿Qué quiere decir? Contestó cada uno de los argumentos de la nulidad. Entonces entró a conocer el fondo de lo que se le estaba pidiendo. No lo rechazó de plano. O sea, continuó con su trámite, ¿verdad? Dio audiencia a la otra parte y resolvió sin lugar. Cuando se resuelve sin lugar, ahí estamos diciendo que no se rechazó, porque cuando se rechaza de plano, se indica tal y como es, se rechaza y no se contesta ningún argumento de la nulidad. Eso es un rechazo. Pero cuando se emite un auto fundamentado en el que se da respuesta a todos los argumentos de la nulidad, entonces ahí sí se declara sin lugar y esta es la que es susceptible de apelación, no los rechazos. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches. Cuando el juez declara sin lugar, ¿es viable ya interponer el recurso de apelación? Así es. Gracias. Cuando se declara sin lugar, cuando dice rechazo el recurso de nulidad, ahí es viable revocatoria. Y esto es bueno que lo conozcan, en la práctica sucede muchísimo, que los jueces se confunden y de igual manera piensan que lo viable es la apelación y entonces finalmente todo esto llega en amparo a la Corte y se les deniega porque les dice que presentaron un medio de impugnación que era inidóneo, ¿verdad? Entonces es bueno que tengan bien clara esa diferencia. Licenciada, perdón, una pregunta. ¿Y el juez por qué medios toma él para poder rechazar en este caso, esa solicitud? Por ejemplo, ¿qué les dijera yo? Un rechazo podría ser que se rechaza por extemporánea, porque se presentó fuera del plazo de 3 días que regula la ley. Entonces no le entra a conocer fondo, sino que le rechaza su nulidad por extemporánea, por ejemplo. Podría ser un argumento. O qué sé yo, otro motivo de rechazo. Que no precisó concretamente cuáles eran los argumentos de la nulidad, por ejemplo. Entonces lo rechaza, es decir, no entra a conocer el fondo de lo pedido. Licenciada, perdone, a esto se le llama rechazo in limine. Así es. Gracias. Así es, Gloria. Es decir, que se rechaza de entrada, o sea, no se entra a conocer absolutamente nada. ¿Cómo dijo que O, se por llamaba, ejemplo, licenciada? ¿perdón? ¿Cómo dijo que se llamaba cuando se rechaza de entrada? In limine. Bueno, ¿alguien más tiene una duda respecto de la nulidad? Licenciada, entonces para concluir,
cuando alguien interpone una nulidad y es rechazada en límite, el juez emite un decreto. Entonces, lo único viable para impugnar es una revocatoria. Así es. Y al presentar una nulidad, esta se declara sin lugar, quiere decir que el juez entró a conocer el fondo y sí se puede presentar un recurso de apelación y el juez emite un auto. Exactamente. El auto ya va de derecho y de hecho. Exactamente. Entonces, ya es viable de conocerse en apelación por parte de una sala de trabajo. Ah, bueno. Gracias, licenciada. Muy bien. Excelente. Lo están entendiendo muy bien. Recuérdense siempre que la revocatoria es contra decretos y la nulidad no hay que entenderla como que se plantea contra autos, porque eso podríamos entender, por ejemplo, en el proceso civil. Sin embargo, en lo laboral, la nulidad debe ir dirigida a atacar el procedimiento. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, que se haya violado el debido proceso en la audiencia porque no se le dio la oportunidad a la parte demandada, por ejemplo, de presentar sus medios de prueba, por ejemplo. Cuestiones que sean vicios del procedimiento y no en sí resoluciones. Sí, eso tienen que tener muy claro entre la diferencia de la nulidad y la revocatoria. Licenciada, buenas noches. Usted había explicado algo que no estaban en las diapositivas, es que se me fue la señal, no sé si podría repetirlo otra vez, por favor, disculpe. Yo creo que me refería a este último párrafo, que está resaltado en negrilla, en el que yo indicaba que aquí únicamente coloqué que según lo regulado en el artículo 365 del Código de Trabajo, contra lo resuelto en el fondo en un recurso de nulidad, es viable presentar apelación. Pero yo les explicaba que la apelación únicamente es viable y se da muchísimo en la práctica. Los abogados se confunden mucho en el medio de impugnación a interponer. Entonces, es viable la apelación solo cuando se entra a conocer fondo en la nulidad y esta es declarada sin lugar. Cuando se emite un auto luego de tramitado, de conferida la audiencia por 24 horas a la otra parte. Ahí es únicamente viable la apelación. Si esta nulidad es rechazada por cualquier motivo, por extemporánea, porque no era idónea, por cualquier motivo es rechazada, entonces la Corte ha indicado que en ese caso no es viable presentar apelación, sino que lo viable es presentar revocatoria porque constituye un mero decreto que da impulso al proceso. Creo que eso fue lo que indiqué. Ah, ya, gracias, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, si gustan, avanzamos. Acá les traje una sentencia que me gustó mucho porque define muy bien en qué momentos es viable presentar nulidad. Se las voy a leer despacio para que lo puedan entender y si tienen alguna duda me interrumpen y me la indican, por favor. Además, esta es la sentencia 667-2019 de la Corte de Constitucionalidad y se indicó en lo conducente. Además de lo anteriormente indicado, se estima importante referir que en el segundo párrafo del artículo 365 del Código de Trabajo, se autoriza la interposición de la impugnación ahí denominado recurso de nulidad contra actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. La correcta intelección del precepto, es decir, la correcta interpretación de ese artículo, permite concluir que a la nulidad a la que ahí se hace referencia es a nulidad procesal. Esta nulidad es realmente una sanción que se impone a un acto realizado por el órgano jurisdiccional, que es refutado por una de las partes como viciado, por no haberse realizado de acuerdo con los preceptos
es decir, una infracción de la ley que condiciona su eficacia jurídica. Cuando A, se hubiese realizado en una etapa que no es la idónea, es decir, una etapa oportuna, en el proceso para su realización. B, se hubiese infringido una formalidad procedimental regulada en un precepto normativo. Y C, hubiese provocado una variación de las formas del proceso con violación de principios procesales que informan a este. Si se dan cuenta, los tres son violaciones del debido proceso, es decir, que no se haya cumplido con lo regulado en el debido proceso del juicio ordinario laboral. Luego indica, este tipo de sanción de nulidad condiciona su procedencia a la previa determinación por parte del órgano jurisdiccional de infracción de una norma procesal concurrente en el acto que se reputa como viciado, violación que le resta eficacia jurídica a ese acto, salvo convalidación de este. De esa cuenta se puede concluir que el ataque que se hace por vía de la nulidad va dirigido sobre la forma del acto, no sobre la decisión de fondo que se pudiese haber asumido en aquel. ¿Sí se dan cuenta? Que entonces prácticamente la Corte está diciendo que la nulidad es viable imponerla o cuestionar por nulidad violación al debido proceso, pero no atacar en sí el fondo de una decisión asumida. Una vez advertida la violación procedimental por parte del juzgador, la decisión debe encaminarse a declarar nulo, esto es, desprovisto de eficacia jurídica, el acto objetado. Sanción que también puede provocar la nulidad por derivación de los actos sucesivos, el acto nulo o de los que se originen de este. Yo les doy un ejemplo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver las audiencias que les envié ahí el link, pero por ejemplo que no se hubiesen diligenciado medios de prueba o que se hubiesen diligenciado únicamente los medios de prueba de la parte actora, del trabajador, pero no se diligenciaron los medios de prueba de la parte demandada, no obstante que los ofreció en su contestación de demanda. Esa sería una violación al debido proceso, susceptible de impugnarse por vía de nulidad. Es decir, se atacan actos y no en sí la decisión de fondo. Licenciada, perdone, ¿y qué pasa con la decisión de fondo? ¿Puede tomarse como que también pueden ser objeto de nulidad los actos sucesorios que menciona acá? Sí, por ejemplo, si se determina que en efecto se incurrió en violación al debido proceso, porque no se diligenciaron los medios de prueba de la parte demandada, por ejemplo, se va a anular por medio del recurso de nulidad, procedería a anular todas las actuaciones posteriores, todo lo que haya sucedido después de esa etapa de la audiencia. Otra pregunta, la nulidad, o sea, entiendo que estos recursos son en contra del órgano jurisdiccional por alguna falta o algún que se pasó el debido proceso y que no lo cumplió, pero estos se presentan ante la Corte Suprema de Justicia. No, el recurso ante el propio juez. Correcto. Ante el propio juez se presenta. Y él puede reconsiderar su decisión. Exacto, él puede determinar con base en lo que le argumenten en el recurso de nulidad, no, si es cierto, me equivoqué, fundamenta su auto, previo a eso concede la audiencia por 24 horas a la otra parte y dice, sí, en efecto cometí error en el proceso, yo mismo procedo a declarar con lugar la nulidad y anulo tales y tales actuaciones, por ejemplo, y señalo nuevo día y hora para que se celebre la audiencia en el que se diligencian los medios de prueba que hacen falta, por ejemplo. Correcto, y aquí es importante ponerle bien el fundamento para que él no tenga duda en reconsiderar su primera opción. ¿Qué pasa si la confirma? Si aún así él dice, yo me empeño en que esto, aunque haya sido el debido proceso vulnerado, puede pasar. ¿Qué puede pasar?
Entonces, contra esa decisión, yo interpongo recurso de apelación. Apelación. Ok. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, queda claro el recurso de nulidad y pasamos a la aclaración y ampliación. ¿Sí o no? Sí, licenciada. Licenciada, solo una cuestión, es que ¿Sí? ahorita se me cruzó los cables, dijo él. Usted dijo que, ¿verdad? Habíamos hablado que cuando se presenta una nulidad y se declara sin lugar, se presenta un recurso de apelación sobre la nulidad. Pero ahorita lo último que le preguntó Mercedes, si el juez de todas maneras dice no, así está, se presenta otro recurso de apelación entonces. Eso es lo que ahí me confundió. Yo lo que entendí que me indicó, creo que era Gloria, es que si se declara sin lugar esta nulidad y entonces el juez dice, no, yo analicé el trámite y yo actué correctamente, no violé el debido proceso y entonces por ese motivo yo declaro sin lugar el recurso de nulidad. Si se dan cuenta, Sí, entonces ahí va la apelación. Sí. Exacto, al contestar los argumentos de la nulidad, entonces yo emití un auto porque yo me fundamenté e indiqué por qué razón no se había violado el debido proceso. Contra este entonces procede apelación. Ya. Gracias, ¿Sí? licenciada, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la aclaración y ampliación. Esta está más sencilla. Estos remedios procesales proceden únicamente contra las sentencias o autos que pongan fin al proceso. Únicamente. Entonces, la aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son oscuros, ambiguos o contradictorios. ¿Qué significa esto? Que no son claros en sí, que no logramos advertir de lo que consideró el juez, qué quiso decir con su fallo. Entonces, cuando no logramos comprender nosotros qué quiso decir o cuáles fueron los mandamientos que indicó en la sentencia, entonces ahí es viable que presentemos aclaración o ampliación. Por ejemplo, como parte actora yo pedí, qué sé yo, que en un juicio ordinario laboral de pago de indemnización y prestaciones laborales, al declararse la causa justa, que el trabajador fue despedido sin una causa justificada, entonces yo pedí que se condenara a daños y perjuicios y costas procesales, conforme lo regula el artículo 78 del Código de Trabajo. Y entonces vino el juez, determinó que en efecto procedía el pago de indemnización porque el trabajador había sido despedido sin una justa causa, pero no se pronunció respecto de la petición de la condena a daños y perjuicios y costas procesales. Entonces, ahí es cuando es viable presentar ampliación, porque se omitió resolver alguno de los puntos que yo pedí como parte actora. ¿Sí? Ese creo que está mucho más fácil de comprender. Entonces, miren, aquí les puse un ejemplo. Cuando nos referimos a términos oscuros o ambiguos, aludimos a errores de expresión, de no formación de ideas, es decir, que no logro comprender qué me quieren decir. Errores, ejemplo, errores de cálculo o errónea consignación de los nombres de las partes. Por ejemplo, podría presentar aclaración porque en alguna parte de la sentencia me indicó que el salario que devengaba el trabajador era de 4,000. Sin embargo, ya en el apartado final de la sentencia, en el por tanto, indica que devengaba un salario de 9,000. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque de eso depende la liquidación y a cuánto va a ascender la cantidad que tenga que pagar la parte demandada. Entonces, ahí es donde es viable presentar aclaración o en su caso ampliación, ¿verdad? Para tener certeza en lo laboral de, por ejemplo, eso que les digo, de cuánto va a ser al final la cantidad monetaria que va a tener que pagar la parte demandada si salió vencida en juicio. Estos recursos, el de aclaración y ampliación, se deben interponer dentro del plazo de 24 horas de notificado el fallo.
La aclaración y ampliación no tiene un procedimiento establecido en el Código de Trabajo. Solo regula que procede aclaración y ampliación, pero no indica qué procedimiento vamos a llevar a cabo. Entonces ahí aplicamos supletoriamente lo que regula el artículo 597 del Código Procesal Civil, que establece que pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se dará audiencia a la otra parte, se dará audiencia a la otra parte por 2 días y con su contestación o sin ella resolverá lo que proceda. Entonces, en lo laboral, para el trámite, vamos a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, dando audiencia a la otra parte por un plazo de 2 días y luego entonces ya el juez procede a resolver estos remedios procesales. ¿De esta aclaración les queda alguna duda? Creo que esa está mucho más sencilla, ¿verdad? Sí, está mucho más sencilla. Sin embargo, ambas partes pueden pedir la aclaración. Por ejemplo, si el juez fallara que en los daños y perjuicios y condenara, por ejemplo, a algo que la parte demandada no haya entendido o que le parezca oscura o ambigua, puede pedir este recurso de aclaración también la parte demandada. Claro, por supuesto. Sí, o que, por ejemplo, en la contestación de la demanda en sentido negativo, efectúa argumentos de los cuales estima que en el fallo el juez no tomó en consideración, por ejemplo, omitió pronunciarse respecto de esos argumentos. También la parte demandada puede pedirlo. Ambas partes están en la posibilidad de solicitar aclaración y ampliación. Muchas gracias, licenciada. Sí, esto es un poco más claro. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces con el de apelación. Este es un poquito más amplio y voy a tratar de hablárselo despacito. La apelación, esta tiene como finalidad, como lo conoce la sala, la finalidad es revisar lo actuado en primera instancia, revisar lo que resolvió el juez de trabajo. Entonces, por ello es el recurso de apelación el que origina el trámite de la segunda instancia. Este es el único recurso que puede generar la revisión de la alzada por parte del Tribunal Superior, es decir, por parte de la sala. Si lo actuado por los jueces de trabajo en primera instancia fue apegado a derecho. La sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. Si se dan cuenta, la sala tiene amplias facultades en este caso. Contra esta sentencia no cabrá más recurso que el de aclaración y ampliación, que es el mismo que conocimos en la diapositiva anterior. Pero recuérdense que indica recurso. Entonces, contra esta sentencia de apelación, por ejemplo, se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la sentencia del juez que condenó a indemnización y prestaciones laborales. Entonces, presenté aclaración y ampliación y esta me la declararon sin lugar. Ojo, no es obligatorio presentar aclaración y ampliación. Si para ustedes la sentencia del juez, de la sala, cumple con los requisitos legales y yo en sí lo que estoy es inconforme con el fondo de lo decidido, entonces ahí agoto la definitividad y lo viable, entonces, si yo estoy inconforme, sigo inconforme con la decisión, entonces lo viable es presentar amparo. Entonces, aquí cuando dice no cabrá más recursos, recuérdese que son recursos ordinarios, ¿verdad? Pero sí procede contra este fallo de alzada presentar amparo. También otro punto importante es que la admisión de la apelación de la sentencia o auto que pone fin al proceso produce efectos suspensivos. ¿Qué significa esto? Que produce efectos suspensivos. Que entonces, si apelan, por ejemplo, la sentencia del juez de trabajo,
el juez de trabajo no puede iniciar con el trámite de la ejecución de la sentencia. Tiene que esperar a que se resuelva esta apelación y que ésta adquiera firmeza para poder ejecutar aquella sentencia. Eso significa que produce efectos suspensivos, que prácticamente se queda en ese estado del proceso, hasta esperar noticia de lo decidido por la sala. Si, por ejemplo, yo he visto en la práctica que lo que hace la sala declara sin lugar el recurso de apelación, no se presentan remedios procesales de aclaración y ampliación, y entonces ya encontrándose firme la decisión que declaró sin lugar la apelación, entonces remite ejecutoria, que es una certificación del fallo al juez. ¿Para qué? Para que el juez ya inicie con el trámite de ejecución de su sentencia, porque ya la sala se la confirmó en alzada. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, ahorita voy con el trámite de desapelación. Licenciada, ¿y si se interpone un amparo en ese momento? Si se interpone amparo, habrá que esperar si se otorga o no el amparo provisional. Si se otorga el amparo provisional, esto significa que se deja en suspenso temporalmente la decisión de la sala. Entonces ahí el juez debe continuar esperando. Pero si se presenta amparo y el amparo provisional se deniega, entonces eso significa que la sentencia de la sala continúa vigente. Y entonces debe cumplirse. Y entonces ya el juez inicia con el trámite de ejecución de su sentencia. Gracias. Muy bien. Miren, acá les hice un mini cuadrito del trámite de la apelación para que lo entendiéramos mejor. Entonces, el procedimiento es, vamos a iniciar aquí en orden. El recurso de apelación debe interponerse dentro del plazo de 3 días de notificado de la sentencia. Ese sería el primer paso. 3 días para presentar apelación. Interpuesto el recurso, el juez lo concederá si fuere procedente, es decir, admite para su trámite el recurso de apelación y entonces eleva los autos a la sala. En el caso actual, y esto es por la práctica, se remite al Centro de Justicia Laboral para que entonces ellos remitan ese recurso de apelación a la sala que conforme el orden de ellos proceda. El recurso de apelación, perdón, aquí se me fue está repetitivo. Acá puede ser, por ejemplo, esto se lo voy a arreglar cuando... Si, por ejemplo, el juez de trabajo rechaza ese recurso de apelación, en la generalidad rechazan la mayoría de casos de los que yo he visto lo rechazan por extemporáneo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces esos recursos de apelación, por ejemplo, son presentados en juzgados de paz. Y entonces sucede mucho que en el juzgado de paz no precisan exactamente la fecha o consignan una fecha errónea, por ejemplo, en la que fue presentado el recurso. Entonces, ¿qué sería viable ahí? El Código de Trabajo no establece algún recurso idóneo, ¿verdad?, contra este rechazo de la apelación, pero entonces ahí nosotros aplicaríamos supletoriamente lo regulado en el Código Procesal Civil, que está aquí en esta partecita celeste, que entonces lo viable contra el rechazo de un recurso de apelación es presentar ocurso de hecho. ¿Sí? Eso sería lo viable. Presentar ocurso de hecho si nos rechazan ese recurso de apelación y nosotros estimamos que lo presentamos conforme a la ley y que era viable que nos admitieran a trámite ese recurso. Posteriormente, entonces ya nos vamos aquí, esto se los voy a modificar, perdónenme. Recibidos los autos por parte de la sala, entonces la sala concederá audiencia por 48 horas a efecto de que se expresen los motivos de inconformidad. Y en este punto me voy a detener un poco. Sucede mucho en la práctica
que ante la premura y no sé, los abogados están muy ocupados con sus procesos, presentan un recurso de apelación de una página, en el que únicamente indican que se encuentran inconformes con lo decidido en la sentencia de fecha tal emitida por el juez tal, y que ante la sala expresarán sus agravios de apelación. Eso es viable hacerlo. Sin embargo, deben tener presente que en esta audiencia por 48 horas que se concede para expresar motivos de inconformidad de la apelación, deben expresarlos, porque mucho pasa en la práctica que los abogados, si bien evacúan la audiencia, no expresan concretamente cuáles son las inconformidades que les causa la sentencia. Entonces, al no expresar las inconformidades que les causa la sentencia, la sala siempre les va a declarar sin lugar su recurso de apelación. ¿Por qué? Porque, y eso ha sido confirmado por la Corte en sentencias, porque no se le indicaron los argumentos o por qué razón estimaba que la sentencia del juez no fue emitida conforme a derecho. Entonces, la sala ya no entra a conocer más nada y únicamente confirma el fallo del juez. Eso se ha ido mucho en amparo y aquí se los voy a adelantar un poquito porque les traje una sentencia. Sucede, no tienen idea la cantidad de casos que llegan en ese sentido, que los jueces, si bien apelan, perdón, los abogados, si bien apelan, no expresan sus agravios de apelación, o sea, no indican por qué, a su juicio, la sentencia está mal emitida, no fue emitida conforme a derecho, o omitió consignar algún aspecto, por ejemplo. Entonces, la Corte, al conocer ya contra la decisión de la sala que confirma la del juez, ha indicado, y les voy a leer aquí lo toral, del análisis del acto reclamado, en función de los agravios que le endilgaron los amparistas al promover la presente garantía constitucional y de lo que argumentaron al interponer el recurso que ahora se conoce, esta Corte encuentra que lo resuelto por la autoridad cuestionada, es decir, por la sala, no vulneró los derechos constitucionales denunciados, puesto que de las constancias procesales se colige que se han respetado los derechos de los postulantes dentro del proceso subyacente. Por ello, se respalda el criterio de la sala al confirmar lo dispuesto por el juez de trabajo y también en lo que respecta a que los apelantes no expresaron sus agravios en la audiencia concedida para el efecto, ni existen reclamos de hecho y de derecho formulados por los recurrentes en contra de la resolución conocida en alzada, en vista que, como quedó apuntado y de conformidad con el principio jurídico de debido proceso, la audiencia aludida se encuentra regulada precisamente para la denuncia de inconformidades con relación a lo resuelto por el juez de primera instancia, porque es con relación a tales inconformidades que la parte contraria en la vista estaría en posibilidad de refutar los motivos de agravio aducidos en la apelación, situación que da lugar al contradictorio en alzada. Entonces, si se dan cuenta, es sumamente importante, perdón, aquí no lo regresar a la diapositiva, es sumamente importante que se cumpla con expresar los agravios en apelación. Como consejo yo les diría, expresen de una vez los agravios al momento de presentar el recurso de apelación. Expresen de una vez qué agravios les causa la sentencia del juez. De lo contrario, si esperan a que en la audiencia por 48 horas se expresen esos argumentos, de igual manera deben cumplir con expresarlos porque la Corte se ha dicho que debe hacerlo para que haya un contradictorio, para que la otra parte pueda saber por qué razón es que no está conforme con el fallo del juez y así la sala poder escuchar a ambas, no escuchar, sino leer los argumentos de ambas y entonces ahí emitir su decisión. Posteriormente, entonces, vencido el trámite para la audiencia de inconformidad,
se señalará vista del recurso dentro de los 5 días siguientes. Esta vista básicamente se da para que la otra parte, la que no está apelando, conozca cuáles son los argumentos y así pueda evacuar su audiencia y contradecir lo indicado por el apelante. Seguidamente, dentro del término de evacuación del recurso, el apelante podrá pedir que se practique alguna prueba. Esto es bien importante. Recuérdense que cuando estamos en la celebración del juicio ordinario laboral, puede ser que nos rechacen algún medio de prueba. Entonces, ¿qué procede cuando nos rechazan un medio de prueba en audiencia? Nosotros debemos hacer en la audiencia nuestra formal protesta. ¿Para qué? Para que esto lo hagamos valer en apelación. Es decir, por ejemplo, que me rechazaron un medio de prueba que a mi juicio era sumamente importante y que eso iba a hacer que el juez cambiara su decisión y declarara sin lugar el juicio ordinario laboral, por ejemplo, si soy la contraparte. Entonces, en la audiencia yo tengo que hacer mi formal protesta, decir que procedo a hacer formal protesta respecto del rechazo de ese medio de prueba. Entonces, al cumplir con ese requisito, eso me viabiliza a que yo pueda utilizar ese argumento en apelación e indicar, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el fallo del juez porque el juez omitió valorar el medio de prueba XXXX y con este se podía determinar tal cuestión. Entonces, en apelación ya se puede hacer ese argumento y si se hace ese argumento, entonces se puede pedir que se practique esa diligencia de prueba. Entonces, ya la sala señala una audiencia, si estima pertinente, ¿verdad? Señala una audiencia para poder diligenciar o recibir ese medio de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que no obstante el juez tiene la potestad de valorar los medios de prueba, también si existen elementos de prueba que fueron rechazados en su momento y que la sala estima en apelación que era viable analizarlos y admitirlos como medios de prueba, ellos pueden señalar una audiencia para poder recibir esos medios de prueba. Asimismo, también tienen la facultad de dictar auto para mejor fallar, de igual manera que los jueces también tienen esa potestad antes de emitir sentencia. Y entonces, posteriormente ya, por ejemplo, recibida esa prueba que fue rechazada en juicio ordinario laboral, o luego de haber dictado un auto para mejor fallar, tratando de ubicar cierto medio de prueba que estime pertinente, entonces ya procederá a dictar sentencia 5 días después. ¿Hasta ahí entendieron mi cuadrito? Esto sí se los voy a, aquí era lo del rechazo de la apelación, pero se los voy a arreglar. ¿Tienen alguna duda respecto del trámite? Licenciada, una pregunta en la diapositiva anterior. ¿En qué momento entonces se procede lo que es exacto ahí en la aclaración y en la ampliación, perdone, si usted decía que cuando yo no estoy conforme se presenta el amparo? Ahí fue donde me quedé un poquito. Ah, porque recuérdense que aquí estamos siempre en apelación. Estas son generalidades. Sin embargo, el trámite de la apelación es este. Y entonces ya luego de dictada la sentencia, que sería aquí, que sería lo que les indico aquí, procedería únicamente como medio recursivo ordinario presentar aclaración y ampliación. Pero yo les indicaba que eso es únicamente ordinario. Lo viable, entonces, contra esta decisión de la sala, es decir, la sentencia que resuelve el recurso de apelación, lo declara con o sin lugar, es viable presentar amparo. Dentro del plazo de 30 días, ¿verdad? Que todos ya sabemos. Ah, ya, o sea, entonces en la aclaración y la ampliación, ese procede sería como que en la primera instancia, ya en la segunda instancia, que es la apelación, ya sería el amparo. No. Por ejemplo, contra las decisiones del juez en primera instancia, es viable también presentar aclaración y ampliación.
Cuando estemos como inconformes o no se haya resuelto o existan párrafos ambiguos o contradictorios que es viable que sean aclarados para que podamos entender el fallo de mejor manera. Pero esto finalmente tiende a no modificar el fondo de lo decidido. Contra los fallos de la sala, podríamos presentar también aclaración y ampliación, pero esto es como un medio ordinario. No tiende a modificar el fondo, sino únicamente, por ejemplo, a aclarar aspectos o, por ejemplo, que se omitió resolver algún agravio, entonces a resolver ese agravio. Y entonces ya luego, por ejemplo, si presento aclaración y ampliación contra el fallo de la sala, entonces tengo para presentar amparo 30 días después de que me notifiquen la aclaración y ampliación, si la presenté, porque ese es idóneo para cuestionar la decisión de la sala. Entonces, hasta ahí, hasta que se resuelva la aclaración, yo agoto la definitividad y ya puedo presentar amparo. Muchos lo que hacen es que presentan amparo contra la sentencia de la sala y contra la que declaró sin lugar la aclaración que presentó contra el fallo de la sala. O también únicamente puede presentarse contra el fallo de la sala. No sé si ahí le logré explicar. Sí, licenciada, ya me quedó más claro. Gracias, sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto de la apelación? Hola, buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Gracias. Como este recurso de apelación va a producir efectos suspensivos, perdón, ¿esto va a darse en qué parte del proceso? ¿En la parte donde el juez conoce? ¿O en qué momento se sucede esa suspensión? Ya. Mire, la apelación, como lo que se impugna por vía de la apelación, es la sentencia del juez, ¿sí? Entonces, cuando se presenta el recurso de apelación, se dice que tiene efectos suspensivos porque en tanto no sea resuelto este recurso y cause firmeza, es decir, que no haya sido impugnado por un medio idóneo, que sería la aclaración y ampliación, o amparo en su caso, ¿verdad? En tanto este fallo cause firmeza, el juez no puede ejecutar la sentencia. ¿Qué significa esto? Se los voy a decir como en ejemplo. Que el juez resolvió con lugar el juicio ordinario laboral, con lugar el pago de indemnización y prestaciones laborales. Si la sentencia del juez adquiere firmeza, lo viable es que el juez inicie la fase de ejecución, porque la sentencia no se queda solo ahí. Si se declara con lugar, entonces nosotros llevamos el trámite de la fase de ejecución para lograr que se pague a la parte actora a la cantidad a la que fue condenada, ¿sí? Pero como es presentada la apelación con efectos suspensivos y esta aún no adquiere firmeza, el juez no puede ejecutar su sentencia. Y tiene mucha lógica, fíjense, porque en la sentencia se puede revocar la decisión del juez. Por ejemplo, que se haya protestado un medio de prueba que fue rechazado y ese medio de prueba era contundente para declarar sin lugar el juicio. Entonces no es viable condenar a la parte demandada al pago de la cantidad monetaria, ¿sí? Entonces, si se declara con lugar la apelación y se revoca el fallo del juez, entonces nunca se debió haber ejecutado ese pago. Por esa razón es que tiene efectos suspensivos, porque todavía puede modificar el fondo de lo decidido. ¿Me entendió por ahí? Sí, muchas gracias, licenciada. ¿Sí? Sí, muy gracias. bien. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto de la apelación? De esta apelación les voy a subir en el Classroom una sentencia tanto del juez como de la sala para que ustedes puedan observar y ver cómo se resuelven. Una que ha sido confirmada por la Corte, que ha dicho que fue resuelta conforme a derecho, para que ustedes la tengan como ejemplo. ¿Paso al siguiente recurso o tienen alguna duda respecto de la apelación? Pasemos al siguiente, licenciada, por favor. Muy bien.
El recurso de responsabilidad. Fíjense que yo le soy bien honesta, nunca lo he visto en la práctica. Nunca ha llegado en amparo a la corte. Entiendo que es muy probable que los jueces no lo planteen en la práctica, pero de igual manera está regulado en nuestro Código de Trabajo, entonces lo tenemos que conocer. El recurso de responsabilidad, según lo que regula el artículo 429 del Código de Trabajo, procede contra los jueces y magistrados, y aquí nos enlista en qué casos es viable. Cuando retrasen sin motivo suficiente la administración de justicia, cuando no cumplan con los procedimientos establecidos, cuando por negligencia, ignorancia o mala fe causaren daño a los litigantes, cuando estando obligados a razonar sus pronunciamientos no lo hicieren o lo hicieren deficientemente, cuando falten a las obligaciones administrativas de su cargo y cuando observaren notoria mala conducta en sus relaciones públicas o privadas. Es demasiado amplio. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, imagínense los casos laborales, lo tardado que son resueltos en la práctica. Yo creería que la justificación que ellos podrían tener es que hay demasiados casos laborales en cada judicatura y que entonces no logran cumplir con los plazos legales, que podría ser, ¿verdad? Pero para eso tenemos ahí viable el recurso de responsabilidad para cuestionar retrasos en el trámite de los expedientes, ¿verdad? La verdad es que aquí están enlistados las razones por las cuales se puede presentar este recurso, son muy amplias. Y acá indica todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden, que yo entiendo que son de orden penal, ¿verdad? O civil en su caso, daños y perjuicios que se ocasionen. El trámite del recurso es sumamente sencillo. Esto se interpone ante la Corte Suprema de Justicia por denuncia o acusación recibida. Ellos proceden a investigar y a examinar y designan ya sea a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o a un magistrado de una sala de apelaciones para que entonces hagan la investigación correspondiente y escuchen al juez o magistrado denunciado cuáles son sus argumentos respecto de la denuncia que se plantea. Y este artículo regula que investigado la denuncia, lo procedente, si es que sí se incurrió en alguna causal de las que les indiqué anteriormente, es amonestación pública o una multa de 1.500 a 2.500 quetzales. Yo entiendo que la amonestación pública, pues sí sería perjudicial para los jueces, ¿verdad? Porque entiendo yo que en muchos casos les impide optar a cargos públicos. Entonces sí creo yo que sería perjudicial que algún juez o magistrado sea amonestado públicamente. Contra esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, entonces es viable presentar recurso de reposición y entonces ahí aplicamos supletoriamente la ley del organismo judicial, que es dentro del plazo de 2 días y entonces aquí en el artículo 145 y 146 se regula ese trámite de la reposición y esta debe resolverse dentro del plazo de 10 días. No nos indica más nada. La verdad es que este está sumamente sencillo. ¿De este tienen algún comentario? ¿No? Licenciada, ese recurso de reposición lo pone el juez. Es de responsabilidad y lo interpone el abogado o alguna de las partes, sí, la parte autora o la parte demandada. No, contra la resolución en la cual se imponga una de las sanciones establecidas, cabe recurso de reposición. Cabe recurso. ¿Ese es quién lo pone? El juez, el que fue... Sí, exactamente, quien fue amonestado, quien fue multado, que sería un juez o magistrado. Ah, bueno, gracias. Y su trámite, nos vamos a ir a lo que establece la ley del organismo judicial. El plazo para interponer el recurso serían 2 días, conforme lo regula el artículo 145 de la ley del organismo judicial. Gloria.
¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguno? Sí, licenciada, disculpe. Ajá. Lo que quería preguntarle es, ¿cuándo es que se le llama recusación al juez o cuándo se presenta una recusación o se puede presentar una recusación en algún momento del proceso? ¿Se recuerdan que eso lo vimos al inicio? Por ejemplo, Sí, pero me quedó la duda si en este, o sea, dentro de todo este montón de recursos que hemos visto, cabría en alguno de ellos. fíjense que yo entiendo que tenemos un momento procesal oportuno para presentar la recusación, que es al inicio del juicio ordinario laboral. Eso no impide que por algún motivo y dentro del trámite del juicio ordinario laboral exista alguna causal que en ese momento se dio. Podríamos presentarlo. Yo no vería que no, o sea, que no procedería si se incurre en algún momento dentro del trámite del juicio, pero su etapa procesal oportuna es al inicio. Sí, para separarlo por alguna causal de que lo marque la ley. Exactamente. Okay. Pero puede ser que Pues, nos enteremos durante el trámite, pero, y eso no impide que presentemos alguna recusación contra el juez. Si la causal se dio con posterioridad, que puede ser, ¿verdad? correcto, sí que hay algún interés del juez de pronto o después, más adelante. O Claro, claro. dentro del caso. Perfecto, entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que ha explicado, sí le he comprendido perfectamente y gracias por sacarnos de muchas dudas, porque realmente en la práctica es diferente a lo que se ve en la teoría. Porque, por ejemplo, el recurso de aclaración y ampliación es a veces preferible no presentarlo cuando ya hay una sentencia para recurrir al amparo y tal vez pedir un amparo provisional. O la apelación más bien, ¿verdad? Sería la apelación primero, miren, para que cause efectos suspensivos, pero si digamos ya hay una definitividad. Ajá. Pero sí tenemos que, y eso sucede mucho en la práctica, que sí tenemos que tener como la astucia como abogados de saber cuándo en la sentencia se emitió algún párrafo que está oscuro o hubo una contradicción, porque esas cuestiones que son propias de la aclaración y ampliación ya no las podemos hacer valer en apelación. Y eso sí. Prácticamente la oración. Entonces, por esa razón se la resolvió conforme, por esa razón se resolvió conforme a derecho el recurso de apelación, por ejemplo, si presentamos aclaración contra la sentencia del juez. Entonces, sí tenemos que tener muy claro que Hay si que hay tener algún... entonces, perdón, hay que tener entonces ese cuidado de saber si vale la pena presentarlo, porque si hay algo que esté ahí, nos puede más adelante perjudicar si no lo presentamos en el momento procesal. Justo, exactamente así. Si la sentencia del juez tiene conceptos oscuros o contradictorios o se omitió resolver algún agravio, nosotros tenemos que hacer valer el mecanismo de defensa idóneo, que es la aclaración y ampliación, porque esos argumentos de aclaración y ampliación ya no los podemos hacer valer en apelación, en amparo. Los tenemos que, estaba hablando de la sentencia del juez, ya no los podemos hacer valer en agravios de apelación. O, por ejemplo, sí podríamos indicar en la apelación, miren, yo hice valer este argumento en la aclaración y ampliación, sin embargo, el juez de forma desacertada estimó que no era viable aclarar o estimó que no era viable ampliar el fallo. No obstante que yo en el escrito de fecha tal o en mi contestación de la demanda expresé tal argumento y el juez no analizó mi argumento. Eso sí se puede hacer, pero sí lo tenemos que hacer valer por los medios idóneos. ¿Sí? No sé si ahí los terminé de hacer bolas, perdonen. ¿Sí me comprendieron esto último?
¿Sí? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, pues seguimos. Esos serían los recursos que tenemos en el código de trabajo. Ahí agotamos los recursos y ya pasamos a la fase de ejecución de la sentencia. Y por aquí les hice yo un cuadrito. Lo voy a quitar aquí, lo que me impide leerles. Bueno, entonces conforme el artículo 425 del Código de Trabajo, el órgano jurisdiccional competente para ejecutar la sentencia es el juez que la dictó en primera instancia, ¿sí? Eso es algo bien importante. Si resolvió la sentencia el juez décimo de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, él es el competente para ejecutar su fallo. Entonces, para el cobro de toda clase de prestaciones reconocidas en la secuela del juicio o en sentencia firme de los tribunales de trabajo, el juez de oficio y dentro del plazo de 3 días de notificada la ejecutoria, es decir, dentro del plazo de 3 días de notificado de la decisión, por ejemplo, si se apeló el fallo, sería dentro del plazo de 3 días de que recibió la ejecutoria de la sentencia de la sala, donde se dice que ya confirmó el fallo que emitió. Y o de aceptada la obligación, es decir, por ejemplo, si se llegó a una conciliación en el juicio ordinario laboral y entonces ya no hubo apelación, no hubo amparo, entonces tiene el juez un plazo de 3 días para hacer ejecutar aquello en lo que se obligaron las partes. ¿Qué es lo procedente? Debe practicar la liquidación. ¿En qué consiste la liquidación? La liquidación es un auto que hace el juez del trabajo en el que indica detalladamente a qué se condenó, por ejemplo, el rubro de indemnización, el rubro de vacaciones, el rubro de bonificación anual, todos los rubros a los cuales se condenó. Entonces ahí ya hacen las fórmulas matemáticas en las que finalmente aprueba la liquidación por un monto de 90,000 quetzales, ya haciendo la suma de todos los rubros. Eso es la liquidación. Es un auto que elabora el juez en el que de forma detallada, entonces, ya con la sentencia que emitió, en donde condenó a indemnización, vacaciones, bonificación anual, todas las bonificaciones que procedan, condenó a daños y perjuicios y a costas procesales. Entonces, hace todo el cálculo matemático. Por eso es importante que conste cuál era el salario que le vengaba el trabajador, porque con base en el salario, entonces es que va a hacer toda la operación matemática y va a determinar a cuánto asciende el proyecto de liquidación del fallo que emitió. Contra este auto de liquidación, porque en realidad es un auto en el que ya indica que se tiene a la vista el expediente, ya encontrándose firme el fallo que emitió, la sentencia que emitió, procede a practicar la liquidación conforme los siguientes rubros. Y entonces ya especifica cada rubro, cada cantidad, hace la suma y en un apartado por tanto, entonces ya aprueba la liquidación por la cantidad de tanto. Contra este auto que resuelve la liquidación en juicio ordinario laboral, eso sí tiene que tener bien presente, porque aquí únicamente estamos viendo en juicio ordinario laboral. No cabrá más recurso que el de rectificación. Entonces, contra el auto de liquidación no procede ningún otro recurso, ni nulidad, ni revocatoria, ningún otro recurso que el de rectificación. Y este procede únicamente cuando se haya incurrido en error de cálculo. Si se dan cuenta, en el proceso de ejecución, la intención es que de forma rápida se ejecute el fallo y se logre pagar a la parte que ganó en juicio, ¿verdad? Que pues en la mayoría de los casos es el trabajador. Este recurso de rectificación entonces
siempre tengan presente que únicamente podemos argumentar que se incurrió en error de cálculo. Muchos lo que hacen erradamente es argumentar, por ejemplo, presento rectificación porque se incurrió en error ya que el salario del trabajador no era 9,000, sino 4,000 quetzales. Recuérdense que eso lo debió haber hecho valer en aclaración y ampliación contra la sentencia, porque estamos ejecutando la sentencia porque la sentencia está firme. Entonces, cuestiones así como estas que eran susceptibles de aclaración, aquí ya no se pueden modificar. Entonces, si en el apartado resolutivo de la sentencia se colocó que el salario eran 9,000, en los considerandos se colocó que era 4,000 y no se presentó aclaración y ampliación y el fallo adquirió firmeza, entonces vamos a tomar como 9,000 quetzales, que primero es lo que más beneficia al trabajador y segundo es la parte que está en el segmento resolutivo del fallo. ¿Sí? Era lo que les decía, que debemos hacerlo valer, tenemos que tener el cuidado de hacer valerlo en aclaración y ampliación por medio de los mecanismos idóneos. Aquí ya solamente se va a cuestionar por vía de la rectificación errores de cálculo, es decir, sumas matemáticas, ¿verdad? No que se condenó al pago de indemnización a razón de un salario por cada año laborado y entonces del periodo de tal a tal que hacen 5 años y la suma de esos 5 años con el salario de 9,000 quetzales no hace esa cantidad, por ejemplo. Son errores de cálculo. Este recurso de rectificación debe interponerse dentro del plazo de 24 horas, el cual se resolverá de plano y no admitirá impugnación alguna. Entonces, cuando indica que no admitirá impugnación alguna, tenemos que tener siempre la claridad de que son medios ordinarios. Contra esta resolución de la revocatoria, como no procede un mecanismo de defensa ordinario, es viable presentar amparo. ¿Sí? Luego, si dentro del tercero día de notificada la liquidación o de estar firme la resolución del recurso de rectificación, el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera, librando el mandamiento respectivo y ordenando, en su caso, el embargo de bienes que garanticen la suma adeudada. Este trámite es súper rápido. Se resuelve el recurso de rectificación, se declara sin lugar. Por ejemplo, se presenta amparo y no se otorga el amparo provisional, entonces el juez inmediatamente ordena, manda a ejecutar el fallo por la cantidad adeudada y entonces en su caso embarga cuentas o pueden ser bienes muebles o lo que proceda para hacer efectivo el pago del monto que se adeuda a la parte actora. Si dentro del tercero día de practicado el embargo, el deudor no solventa su obligación por el valor de la deuda, entonces estos se sacan a remate, debiendo tener verificativo en un plazo que no exceda de 10 días. Sin necesidad de que se hagan previamente publicaciones. Aquí no se necesita hacer publicaciones para sacar a remate los bienes embargados, pero sí es viable si alguna de las partes lo pide, pero esas publicaciones irían a su costa, se tendrían que pagar a su costa. Entonces, si se dan cuenta, el trámite de la ejecución de la sentencia es sumamente rápido. Ya en este momento ya estamos con los bienes embargados, no paga la cantidad adeudada, entonces se sacan a remate esos bienes embargados y entonces con eso se alcanza a cubrir el total del monto adeudado. Siguiendo con el trámite de la ejecución, aquí les traje un fallo. Perdonen. Este era respecto del recurso de rectificación. Se los voy a leer rápidamente. Para ello resulta oportuno traer a colación que esta Corte ha asentado jurisprudencia relativa
que en la fase ejecutiva del juicio ordinario laboral no cabe recurso alguno. Pues por encontrarse en el proceso en esa etapa procesal, prevalece la limitante contenida en el artículo 427 del Código de Trabajo, que establece que en esa fase del proceso solamente procede recurso de rectificación. Y esto se los digo que tengan muy claro que solamente es en la fase ejecutiva del juicio ordinario laboral, porque no sucede lo mismo en la fase ejecutiva de las reinstalaciones, pero eso es materia de colectivo, entonces por eso no se los digo acá. Pero ahí sí procede la interposición de otros recursos, conforme la jurisprudencia de la Corte. Pero para no confundirlos más, aquí únicamente estamos en juicio ordinario laboral, fase ejecutiva, entonces aquí no cabe ningún recurso de los ordinarios más que el de rectificación contra el auto de liquidación. Y entonces ahora sí, continuando con la etapa de la ejecución de las sentencias, ya estando en esta fase del remate de los bienes y el deudor no alcanza, no paga la deuda, entonces se fracciona el acta de remate y el juez declarará fincado este en el mejor postor. Es decir, si alguna que no sea la parte actora que ganó en juicio desea adquirir ese bien, entonces procede a pagar la cantidad en la que se encuentre valorado el inmueble, ¿verdad? O el mueble. Y entonces ya el juez lo declara fincado al mejor postor, a quien pague mejor, ¿verdad? Si los bienes rematados fueren muebles, salvo el caso indicado aquí en el siguiente párrafo, el juez ordenará al depositario o a quien los posea su inmediata entrega a quien corresponda. En caso de desobediencia, se ordenará el secuestro judicial sin perjuicio de las demás responsabilidades en que se incurra. Si los bienes rematados estuvieran sujetos a registro, como en los casos de inmuebles o de vehículos, se fijará de oficio al obligado un término no mayor de 5 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio, bajo apercibimiento de hacerlo el juez en su rebeldía. Y cuando la ejecución se promueva con base en un título ejecutivo, aquí entiendo yo que se refiere, por ejemplo, cuando concilian en el juicio ordinario laboral, se fracciona un acta en la que, por ejemplo, el demandado acepta todas las peticiones del trabajador y entonces ahí se indica que va a pagar la cantidad de tanto. Entonces eso constituye un título ejecutivo, a eso se refiere. Cuando la ejecución se promueve con base en un título ejecutivo, el procedimiento se iniciará con el requerimiento, continuándose por lo demás en la forma prevista, que es el trámite que les indiqué en las diapositivas anteriores. Luego sigue la fase del alzamiento de los bienes. Según lo regulado en el artículo 427, el que con posterioridad a la ocasión en que se obligue, y es que esto sucede mucho en la práctica. Muchos, por ejemplo, cuando son patronos, sucede más con personas individuales, cuando no son empresas en sí grandes, no son sociedades anónimas los demandados como trabajadores, cuando son personas individuales, mucho lo que hacen es que inician a vender sus propiedades para que no haya nada que embargar. Entonces, el Código de Trabajo prevé esto y en atención a ello establece el que con posterioridad a la ocasión en que se obligue en virtud de acto o documento que pueda aparejar ejecución o que durante el transcurso de un juicio que se siga en su contra enajenare sus bienes resultando insolvente para responder en la ejecución, será juzgado como autor del delito de alzamiento. Cuando en el procedimiento ejecutivo se hubiere trabado embargo sobre bienes que resultaren insuficientes, de ajena pertenencia o de cualquier otro modo no respondan al fin propuesto, a solicitud de parte y sin formar artículo, el juez ordenará la ampliación del embargo, comisionando en forma inmediata al ejecutor del tribunal para su cumplimiento.
Y finaliza el artículo indicando que en los procedimientos ejecutivos laborales no cabrá más recurso que el de rectificación. Ese ya lo vimos anteriormente. Entonces, miren, en la práctica yo veo mayor problema para ejecutar los fallos de los jueces de trabajo cuando el patrono es el Estado. Sucede mucho que el Estado lo que alega es que en ese ejercicio fiscal en el que fue condenado y se está ejecutando el fallo, no cuenta con presupuesto para pagar esa indemnización a la que fue condenado, por ejemplo. ¿Qué sucede en esos casos cuando el Estado indica que no cuenta con ese presupuesto para ese año? Lo que hacen los jueces de trabajo, y eso ha sido avalado por la Corte de Constitucionalidad, es que se les obliga, o el juez lo que indica es que debe hacer las gestiones administrativas necesarias para que en el siguiente ejercicio fiscal se agregue en el presupuesto el pago de esa indemnización. Entonces, ahí es donde se vuelve más tardado cumplir con el pago del monto al que fue condenado el Estado como entidad patronal. Ahora bien, ya en casos donde el demandado es una sociedad anónima, es muchísimo más fácil para los jueces de trabajo cumplir con que el condenado pague el monto adeudado, ¿verdad? Porque ahí puede embargar, porque ahí puede hacer todo lo posible para que se efectúe el pago. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda respecto de este trámite de la ejecución? Hay algo importante. En lo que fuere aplicable en el proceso de ejecución de las sentencias, podemos aplicar supletoriamente lo regulado en el Código Procesal Civil. Sin embargo, la fase de ejecución está como muy amplia en el Código de Trabajo, entonces únicamente serían pequeñas cuestiones que se dieran en la práctica, que no estuvieran reguladas en el Código de Trabajo, que podríamos aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil. Pero en su trámite en general está muy bien regulado en el Código de Trabajo. ¿Tienen algún comentario? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Quién habló por ahí? No vi. Buenas noches, perdóneme la consulta. Dice que a mí no me quedó muy claro el tema del el lanzamiento de los bienes. No sé si tal vez podría volverme a explicar, perdón. Sí, por supuesto. Miren, la figura del alzamiento de los bienes, en realidad, esto constituye un delito. ¿Y qué significa o cómo se da en la práctica? Que es demandado, ¿verdad? Es demandada un patrono por parte del trabajador. Cuando ve el patrono que lo demandan, entonces lo que hace es empezar a vender los bienes o traslada sus cuentas a otra sociedad anónima con el objeto de no cumplir con el monto al que puede llegar a ser condenado o ya fue condenado. ¿Sí? Lo hace como en fraude de ley para que no exista ningún bien que embargar, para que no se logre pagar la deuda. En eso consiste la figura del alzamiento de bienes. Se hace en fraude de la parte actora para no pagarle lo que en derecho le corresponde. La verdad es que en la práctica, en lo laboral, no lo he visto. Lo he visto en derecho de familia. Cuando son demandados los esposos. Pero en lo laboral sí nunca lo he visto en la práctica. Leida, perdone, y así como en este caso, perdón, tal vez estoy confundiendo mucho los temas, pero así como en este caso, yo entiendo de que no se puede presentar ningún otro recurso, excepto lo que indica el título de rectificación, pero así como en este caso podríamos aplicar una medida cautelar, ¿no? Como por ejemplo, ya sea el embargo, ¿no? Sí, miren, por ejemplo, si se dio esta figura del alzamiento de bienes y en definitiva
ya no existe ningún bien, o sea, es imposible, viendo un caso así muy dramático, es imposible poder hacer efectivo el pago de lo adeudado porque el patrono no tiene nada, no tiene ningún bien, ni vehículos, ni cuentas, ni inmuebles, no tiene nada. Entonces ahí entiendo yo que el juez debe emitir una resolución en donde traslada esas actuaciones a lo penal, al Ministerio Público, certifica lo conducente para que se investigue por el delito de alzamiento. Entonces ya no se convierte en laboral, sino que ya se va a las instancias penales. Si en definitiva no se lograra alcanzar a cubrir la deuda. Pero, por ejemplo, si únicamente tuviera una cuenta con cierta cantidad de dinero que no alcanza a cubrir con todo lo adeudado, por ejemplo, que tuviera un bien inmueble que su precio, por ejemplo, es de 100,000, pero él fue condenado a 500,000 quetzales. Entonces, se practica el embargo y entonces, por ejemplo, ya se lleva a la fase del remate del bien y, por ejemplo, alguien lo compra o se pasa a posesión o la propiedad a la parte actora en pago por todo lo demás que falta por cubrir la deuda, que, por ejemplo, que serían 400,000 quetzales, ya sería imposible de cobrarle porque ya no tiene nada más con qué pagar. Entonces, si el juez detecta en ese momento que lo que ocurrió fue un alzamiento de bienes, entonces ya certifica lo conducente al Ministerio Público para que investigue por el delito de alzamiento. Licenciada, una pregunta, ¿y qué pasa en este caso con el proceso laboral? O sea, ¿cómo se lleva? ¿Se queda en suspenso? ¿Se queda en suspenso? ¿O qué procede ahí? Yo entiendo que el caso se quedaría en suspenso, o sea, no se podría cobrar en ese momento hasta en tanto se conozca en el ámbito penal, ¿verdad? Depende qué sea lo que se resuelva en su momento. Pero yo sí entiendo que no se archive, no es que se archive para siempre y ya no sea ejecutable, sino que únicamente queda pendiente esa deuda. ¿Alguien más? Y ni siquiera le dan los 100,000, ¿no? Sí, por eso les digo, por ejemplo, que tenga un inmueble que cueste, que esté valorado en 100,000 quetzales. Entonces se saca remate el bien inmueble y si no hay, como ni siquiera es obligación hacer publicaciones, entonces se le traslada la propiedad a la parte actora en pago, ¿verdad? Por el monto que cuesta el bien. Pero entonces queda pendiente lo demás que sea deuda. ¿Tienen algo? Muy amable por todos los conocimientos que nos ha Estoy dado para y servirles. por el esfuerzo que usted siempre ha mostrado, ¿verdad? Para darnos más conocimientos con las sentencias y que siempre está tan atenta para resolvernos todas las dudas. Y va más allá, ¿verdad? Que los videos, que las sentencias, o sea, nos complementa todo lo que nos da con todo eso, es muy enriquecedor. Se lo agradezco muchísimo. Que Dios la bendiga mucho. Muchas gracias, Mildred. Y saben que ahí estoy para servirles. La verdad es que me cuesta mucho a veces contestarles rápido por cuestiones laborales, pero ahí estoy para servirles, para lo que necesiten, cuando necesiten fallos o tengan dudas de criterios de la Corte. Igual estoy ahí a la orden para lo que necesiten. Y fue un gusto impartirles la clase. Yo creo que con esto abarcamos ya el contenido del curso y ya solo esperar el examen final. Yo les voy a estar subiendo esta diapositiva.